Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Adrián Nardelli para Bull Finanzas Academy y en el video de hoy te voy a mostrar los 3 indicadores que utilizo yo para operar en los mercados financieros. Bien, vamos a separar los indicadores dependiendo del mercado en el que operamos, ¿sí? Pero son 3 indicadores mis favoritos para operar, ¿sí? Tenemos 3 indicadores. El primero, este es mi favorito e incluso en binarias también se lo puede utilizar, ¿sí? Es el indicador del volumen. El volumen es fundamental para cualquier tipo de mercados financieros y es con el que nosotros podemos identificar qué presión es la que está dominando el mercado, si la presión de la oferta o la presión de la demanda. De hecho, este 29 de marzo, en el entrenamiento gratuito que tenemos, si no te registraste, hace clic en el link de la descripción porque son 3 días de entrenamiento totalmente gratuito en el que vamos a ver, por ejemplo, cómo utilizar el volumen en la operativa del mercado de futuros, ¿sí? Ahora vamos a ver en el gráfico cómo podemos utilizar el volumen en el mercado de futuros. El primer indicador, como comenté, es el volumen. El volumen es fundamental a la hora de realizar una operación, de analizar un gráfico, porque vamos a poder detectar dónde están las manos fuertes del mercado verdaderamente. Nosotros con Bull Finanzas, dentro de las técnicas que tenemos para operar, por ejemplo, en el mercado de futuros, es precio-volumen y es fundamental entenderlo, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que el volumen que tenemos es de oferta, sin embargo es de demanda. Muchas veces el volumen que tenemos parece de demanda y en realidad es de oferta. Entonces hay que estar muy pero muy atentos a eso. Por ejemplo, muchas veces se confunden con que si tenés simplemente una vela roja y un volumen fuerte es de oferta, cuando en realidad acá, por ejemplo, es de demanda, ¿sí? Es decir, el precio no logra romper el último mínimo con intención y con intención si tenemos volumen y tenemos rechazo, con lo cual en este punto acá lo que tenemos es demanda. Entonces lo que tenemos que tratar de buscar en este caso es empezar a buscar operaciones al alza, ¿bien? Luego, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, este impulso a la baja. Pueden ver que lo hace con volumen, pero acá, por ejemplo, rompe este soporte, con lo cual ahí sí tenemos oferta. Lo que tenemos que ver simplemente después es cómo retrocede el precio a esta zona y como podemos ver lo hace sin presión de la demanda. Entonces es importante identificar cuándo tenemos un quiebre con oferta y cuándo la demanda al retroceder el precio prácticamente no muestra interés en seguir subiendo, que es lo que vemos acá. Sin embargo, el precio sube un poco más, como vemos acá, pero la demanda no está, la demanda desaparece del gráfico. Entonces, al no tener demanda, es muy probable que la oferta que presionó anteriormente vuelva a presionar, y es lo que hizo con el precio, con el impulso bajista tan fuerte, ¿sí? Este es uno de los ejemplos de cómo utilizar el indicador de volumen. Este 29 vamos a tener un evento donde te voy a enseñar también la estrategia de precio y volumen que utilizamos. El segundo indicador que tenemos en el mercado de futuros es el MACD. El MACD es un indicador que yo lo utilizo para operar en gráficos de ticks, ¿sí? Para poder detectar las divergencias del precio. Detectar las divergencias del precio es muy pero muy útil para saber cuándo una tendencia puede estar agotándose en el impulso que tiene y aprovechar para operar el inicio de una nueva tendencia. Ahora vamos a ver en el gráfico cómo podemos utilizar el MACD para operar el mercado de futuros. Otro de los indicadores que utilizamos es el MACD, es uno de los indicadores que yo prefiero para ver las divergencias en el precio, ¿bien? Esto acá sobre todo en lo que es el mercado de futuros, y luego vamos a ver también un poco el mercado de binarias, el otro indicador que yo utilizo bastante. Ahora, podemos ver, ¿no? El MACD lo que nos va a mostrar con las divergencias es cómo el precio muchas veces parece que tener un impulso alcista, sin embargo, nosotros podemos utilizar el MACD para ver cuándo se está agotando ese impulso. El MACD es una mezcla de medias móviles que tenemos en el indicador que nos pueden mostrar cuándo el precio se está agotando, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este impulso al alza,
¿sí? Tenemos este impulso al alza, no sabemos cuándo se va a agotar. Sin embargo, con el MACD podemos marcar las distintas divergencias. Una divergencia es cuando el MACD, por ejemplo, marca máximos descendentes y el precio marca máximos ascendentes. Esto quiere decir que no está correlacionado el precio con el indicador, es decir, no están mostrando lo mismo. Paso siguiente, simplemente, ¿cuándo va a empezar a caer? Bueno, el indicador no te va a decir cuándo va a empezar a caer el precio. Sin embargo, con la idea ya de la divergencia que tenemos entre el precio y el indicador, podemos saber cuándo se está agotando. Y es más probable que el precio cambie de dirección de alcista a bajista con acción del precio, ¿no? Con estructura de tendencias. Tenemos máximos y mínimos ascendentes, el precio rompe el último mínimo. Bueno, ya sabemos que rompió el último mínimo y que además tenemos divergencia, agotamiento del precio, con lo cual si retrocede a zona es muy probable de que el precio vuelva a caer otra vez. Algo para ver, por ejemplo, en este caso acá, tenemos divergencia, tenemos mínimos descendentes, sin embargo tenemos mínimos ascendentes acá, pero lo que podemos ver es que el precio nunca logra romper con fuerza, con intención de volumen, el último máximo. Entonces acá tenemos un ejemplo como no es solamente ver la divergencia, sino que tenemos que ver también el comportamiento del precio. Al no romper el último máximo, no tenemos que hacer nada porque no tiene fuerza la demanda para romper. Entonces simplemente miramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy probable que el precio vuelva a marcar nuevos mínimos. Y el tercer indicador que utilizo es el RSI, ¿sí? El RSI es un indicador que yo lo utilizo sobre todo en lo que es opciones binarias. Lo uso con una configuración distinta, que en el video ahora van a ver cómo lo utilizo. Y es un indicador en el que yo me apoyo para saber cuándo está llegando una resistencia o un soporte, si tiene más chances de reaccionar ese soporte o esa resistencia o tiene menos chances de hacerlo, ¿sí? Entonces, en el video de ahora vas a ver cómo utilizo el RSI en el mercado de opciones binarias. Y para operar binarias, saben que yo prácticamente no utilizo indicadores, sin embargo el único indicador que van a ver que siempre tengo en el gráfico es el RSI. El RSI en binarias a mí me ayuda a saber cuándo es muy probable que un impulso se esté agotando, ¿bien? Pero lo tengo configurado de una forma distinta, ¿sí? Como pueden ver acá, el RSI yo lo tengo configurado en un gráfico en un periodo de 3, 99, 1, ¿bien? Y es un indicador que a mí me ayuda a saber cuándo el precio, por ejemplo, está llegando a una zona de resistencia o una zona de soporte, y si tengo el precio en sobrecompra, ejemplo, fíjense acá, tenemos impulso bajista, ¿no? Tenemos impulso bajista y acá tenemos una resistencia, ¿bien? El precio retrocede y vuelve a subir, ¿bien? Sin embargo, cuando el precio llega a esta zona acá, podemos ver también que el RSI también llega tocando. Entonces es muy probable de que si llega a esa zona con el precio tocando y con un impulso prolijo, la próxima vela sea bajista. Entonces de esta forma es como yo utilizo el RSI para operar opciones binarias. Repito, no utilizo prácticamente ningún otro indicador en opciones binarias. Sin embargo, el RSI, por ejemplo, en futuros yo no lo utilizo. En futuros, como vieron anteriormente, utilizo el indicador de volumen y el indicador del MACD, ¿sí? Bueno, estos son los tres indicadores fundamentales que yo utilizo para operar y que los alumnos también aprenden a utilizarlos en complemento con el gráfico. Recuerden que el gráfico es el que manda. Bien, estos son los tres indicadores que yo utilizo para operar en el mercado de futuros y en opciones binarias. Siempre tengan en cuenta que no hay que utilizar los indicadores por sí solos, sino que hay que apoyarse mucho en lo que es acción del precio, que para mí es lo mejor que hay para operar, porque vas a entender cómo se mueve el precio por estructuras y no vas a depender tanto de indicadores, simplemente lo vas a utilizar para apoyarte en darle un poquito más de fiabilidad a ese movimiento que tenemos. Te quiero recordar otra vez que este 29 de marzo vamos a hacer un entrenamiento totalmente gratuito denominado Nadie Abandona, donde te voy a mostrar información de mucho, pero mucho valor, estrategias, gestión monetaria, psicotrading, para que ese trayecto de aprendizaje que estás teniendo sea lo más suave posible y no se te ocurra abandonar el trading, porque los beneficios que tenés si te mantenés son increíbles.
En la descripción del video tenés el link para registrarte al evento y no te olvides también de suscribirte al canal, darle me gusta y dejar tu comentario ahí abajo, que me gustaría saber qué indicador utilizás vos, si utilizás alguno de estos, o qué otro indicador agregarías a la lista.